días, queridos hermanos. Es un placer para nosotros estar aquí y compartir la palabra de Dios. Un gozo poder tener algunas personas dentro de nuestra iglesia y poder escuchar sus voces, poderlos escuchar aplaudir y cantar con ganas a nuestro Señor. Extrañábamos eso, así que estamos contentos hoy por poder empezar con algunas personas dentro de nuestra congregación. Esperamos expectantes el siguiente domingo, donde podremos reunirnos y alabar al Señor con toda la congregación. Pero gracias al Señor por los que están hoy aquí y aquellas personas que nos están siguiendo online. Hoy estamos comenzando una nueva serie sobre el Evangelio de Lucas. Así que estamos contentos porque esta serie nos va a nosotros enseñar lo que nos enseña toda la escritura, y es acerca de quién es Jesús. Los evangelios nos hablan acerca de quién es Jesús, y esa es la pregunta que nosotros vamos a estar contestando cada vez que nosotros leemos uno de los evangelios. Así que vamos a orar para comenzar, para que Dios bendiga esta serie y que Dios bendiga este mensaje también. Oremos. Gracias, Dios, porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Ayúdanos a amarla, ayúdanos, Señor, a ser transformados por ella, Señor. Gracias, Señor, porque nos has salvado, pero tú quieres que nosotros amemos tu palabra. Así que hoy permítenos, Señor, al escuchar estos versículos, tener un amor apasionado por conocerte más cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, déjeme compartirle una historia para comenzar, y es que cuando yo era un niño, vivía en una casa que prácticamente estaba a la mitad de un barrio. El barrio en el que yo vivía era como una cuesta así para arriba. Entonces, cuando entraba un auto por ahí, tenía que hacer ciertas curvas, iba subiendo. Cuando llegaba más o menos a la mitad del barrio, si alguien entraba en auto, era la mitad de la cuesta prácticamente. Así que yo tenía la visión desde mi casa de poder ver hacia arriba de mi colonia o hacia abajo, donde comenzaba la colonia. Así que una de las cosas que yo recuerdo es que viviendo en una colonia de pocos recursos y donde habían casas de madera, habían muchas veces incendios que lo que ocurría es que se quemaban las casas por mala instalación eléctrica o dejaban prendida alguna estufa o cualquier cosa. Pero yo veía a los bomberos entrar por mi colonia y yo decía, wow, ¿a dónde se está quemando la casa? Y claramente yo podía observar a cualquier lugar y ver el humo negro que estaba saliendo. Una de esas veces donde se estaba quemando una casa, yo decidí ir y ver por mis propios ojos lo que estaba ocurriendo. Así que salí corriendo desde mi casa, y antes de que llegaran los bomberos yo quería llegar, corrí hacia la cuesta y llegué hasta el lugar. Cuando yo llegué al lugar, ya la casa estaba totalmente consumida, no había nada ahí. Se veía todos los escombros, unas partes negras. Era bien triste poder ver la situación en la que había quedado esa familia. Pero yo me sentía satisfecho de que yo había corrido y había visto con mis propios ojos el evento. Pero como no había visto cómo era la casa antes y todo eso, yo comencé a hacer algunas preguntas y comencé a decir a algunas personas, a preguntarles, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántas personas estaban dentro de la casa? ¿Qué cosas fueron las que se quemaron? ¿Había alguien dentro cuando se estaba quemando? Entonces las personas comenzaron a contestarme ese tipo de cosas. Así que yo la hice de periodista ese día, más o menos. Aquí tenemos a un hombre que se llama Lucas, en el Evangelio de Lucas, quien quiso poner en orden las cosas que habían pasado con Jesús. Y Lucas hizo prácticamente lo mismo que yo hice, hacerla de periodista. Ir y platicar con las personas que habían visto con sus propios ojos los eventos que habían pasado con Jesús e informarse de lo que había pasado, no con personas que habían escuchado solamente, con personas que habían visto. Lucas pasó tiempo con los apóstoles preguntándoles cosas. Lucas pasó tiempo con
personas que habían seguido a Jesús. Así que vamos a ver en el Evangelio de Lucas cómo Lucas nos presenta su Evangelio con cuestiones que no encontramos en otros de los Evangelios. Cosas que no están grabadas en otros de los Evangelios porque Lucas decidió pasar mucho tiempo investigando. Entonces, Lucas tiene mucho material del que tiene Mateo, pero vamos a ver de que tiene un material extra. Pero veamos lo que dice en los primeros versículos de este Evangelio. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron desde el principio los que fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por tanto, dice Lucas, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Y luego mire para qué él escribe esto, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. ¿Sabe? Algo que es triste en la vida cristiana es que la mayoría de las personas que son o se llaman ser cristianas no tienen plena seguridad de las cosas que a ellos les enseñaron. Muchos nacieron en lugares o países católicos y ellos profesan ser cristianos simplemente por cultura. Pero Lucas dice, yo no quiero que tú estés simplemente sabiendo algo que te enseñaron o que te pusieron ahí dentro de tu mente. Yo quiero que tú tengas la seguridad de que estas cosas son ciertísimas, dice Lucas. Y yo las he puesto por orden, dice Lucas, para que ustedes puedan escuchar las cosas que pasaron con Cristo Jesús. Entonces, déjame hacerte una pregunta esta mañana y es la siguiente. ¿Es tu fe basada en algo que adoptaste ciegamente? ¿O es algo que está basado en cosas reales y lógicas? Debo admitir que por mucho tiempo mi fe fue algo que estaba dentro de mí, pero algo que yo creía ciegamente. Mis papás me dijeron, tú tienes que creer esto, y yo simplemente lo adopté. Pero con el tiempo, estudiando la palabra de Dios, yendo a fuentes extrabíblicas, yendo a la historia de la iglesia, me di cuenta de que la fe que yo tenía era algo real, de que los eventos que pasaron eran eventos reales. Personas vieron a Jesús caminar, personas vieron a Jesús haciendo milagros, y eso es lo bueno de la fe cristiana. Ninguna de las otras religiones pueden hacer un recorrido a través de la historia para poder llegar a validar su fe. Muchos de ellos claman tener eventos que pasaron, pero no tienen la manera en cómo comprobarlos. Y nosotros como cristianos tenemos la manera en hacer una comparación. Lucas ha comprobado y ha escrito cosas que son ciertísimas de la gente que vio los propios eventos. Note que su objetivo es recolectar esta información para darle la seguridad a sus lectores en cuanto a la veracidad de los eventos, pero aún más, darle la seguridad a las personas de las cosas que Jesús había hecho, con el objetivo de fortalecer su fe. Yo espero que al recorrer nosotros el libro de Lucas, ustedes puedan tener en mente siempre, esto fue algo que las personas vieron y lo traspasaron a Lucas para que nosotros pudiéramos tenerlo. Son eventos reales. Lucas es un escritor del Nuevo Testamento que escribió 2 libros. Le atribuyen el libro de Lucas y le atribuyen el libro de Hechos. Por lo tanto, nosotros vamos a ver de que Lucas era muy amigo de Pablo y lo vemos en muchas ocasiones en el libro de Hechos. Ambos escritos van dirigidos a la misma persona que nosotros leímos, ¿verdad? El excelentísimo Teófilo. Si usted quiere ponerle un nombre a su hijo, ahí tiene un buen nombre, Teófilo. Pero este hombre fue el que supuestamente recibió la carta. Pero cuando nosotros hacemos un análisis de los escritos, vemos de que las personas no escribían una biografía para que solo una persona las leyera. Teófilo significa amado por Dios, lo que probablemente nos dice de que esta carta estaba siendo escrita
para diferentes personas que iban a leerla dentro del contexto de la iglesia. Alrededor del año 70 más o menos se escribió esta carta que habla acerca de la biografía de Jesús. Entonces vemos cómo Lucas va a ser, siendo un gentil, va a hacer un énfasis tanto a las personas que aparecen en sus historias que eran gentiles. Pero siendo amigo de judíos, también Lucas va a hacer énfasis en cosas que pasaron a los judíos. Entonces vemos a una persona dando ciertos énfasis a sus escrituras. Entonces algunos de los temas que vamos a escuchar en el libro de Lucas va a ser la salvación para todos. Vamos a ver a Lucas diciéndonos a nosotros de que Jesús se encontró con personas que no eran judíos, personas a las cuales normalmente la gente no se acercaba, personas enfermos, personas de otras razas, por así decirlo. Entonces, dos cosas notamos aquí. Hay muchos que han escrito, dice Lucas, y las cosas que se han escrito se han cumplido. Si leen la literatura extrabíblica se darán cuenta de que hay biografías acerca de Jesús que se escribieron, pero que no fueron incluidas dentro del canon. Tenemos 4 biografías, lo que nosotros llamamos los 4 evangelios, pero hay más biografías de personas que escribieron que no se encuentran dentro del canon protestante. Así que si usted tiene la oportunidad, es bueno que usted pueda leer. Hay un evangelio que se llama el Evangelio de Tomás, por así decirlo. Puede leerlo y encontrar cosas que pueden ser valiosas, pero no se incluyeron dentro del canon. Y vamos a ver por qué no se incluyeron. Y es que en el tiempo antiguo o en la primera iglesia habían ciertas características que tenían que tener los escritos para ser aceptados. Y una de las cosas era que no tenían que tener ninguna contradicción con respecto a todo el canon de la Biblia. Otra de las cosas que tenía que tener era de que el evangelio o el escrito tenía que tener conexión con los apóstoles. Si no venía de los apóstoles, eso no tenía validez para poder incluirlo dentro del canon bíblico. Así que este evangelio vemos de que Lucas era amigo de Pablo y también era amigo de los apóstoles. Quizás algunos de los apóstoles que estuvieron con Jesús le dijeron a Lucas algunas de las historias que él incluyó en nuestro evangelio. Le dijeron: mira, Lucas, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Así es como nosotros tenemos este evangelio. Al final de la carta a los colosenses, escrita por Pablo, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a los colosenses les dice, les saluda Lucas, el médico amado, y demás. Quiere decir que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, Lucas estaba con él. Y aquí encontramos la profesión de Lucas. Vemos de que Lucas era un médico y Pablo le dice el médico amado. Los escritos de Lucas tienen mucho parecido a la teología paulina y no es de extrañar, pues Lucas fue compañero de Pablo en uno de los viajes misioneros. Así que hay varios pasajes en el libro de Hechos donde Lucas dice nosotros, y después de esto nosotros hicimos, hablando de que Lucas estaba con Pablo. Por ejemplo, hay un versículo que dice, mientras íbamos a la oración, en Hechos 25 dice, estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas. ¿A quién? A Lucas y a Pablo. El 27:1 de Hechos dice, cuando se decidió que debíamos de navegar para Italia, está Lucas diciendo que él iba con Pablo. Entonces vemos la relación que existe entre uno de los apóstoles y uno de los escritores de Lucas. Hablemos de algunas de las características que vemos en estos 4 versículos que hablan acerca de la fe cristiana. Y lo primero que tenemos que entender es que nuestra fe, hermanos, es una fe bíblica. Nuestra fe es una fe bíblica. Nosotros no acudimos a la ciencia para darnos cuenta de que los eventos bíblicos son reales. Nosotros tomamos la Biblia, vemos todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento y vemos el cumplimiento claro de cosas que se dijeron cientos de años atrás. Es imposible de que cosas se digan y se lleguen a cumplir tan claramente
y no llegar a tener una conciencia de que las cosas fueron reales. Por eso es que yo creo en el Evangelio, por eso es que yo creo en el cristianismo, porque es comprobable. ¿Sabe que nuestra fe principal está en la palabra de Dios? Obviamente utilizamos fuentes externas muchas veces para poder comprobar lo que está en la Biblia, pero si hay algo que no podemos comprobar, no necesitamos algo externo. Pero hay suficiente evidencia que nos dice que los eventos bíblicos son reales. Así que Lucas habla de que hay eventos que se han cumplido. ¿De qué eventos nos está hablando Lucas aquí? Lucas nos está hablando de eventos del Antiguo Testamento que se han cumplido ahora en la vida de Jesús. Y todos sabemos que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Hay una manera de ver la Biblia y es que el Antiguo Testamento son promesas hechas y el Nuevo Testamento son promesas cumplidas que se cumplen en Cristo Jesús. Dios habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David, y luego vemos cómo el cumplimiento de todas esas cosas que Dios habló a estas personas se cumplen en Jesús, en el Nuevo Testamento. Así que mire lo que dice Lucas al final de su evangelio. En Lucas 24, del 44 al 48, dice: y les dijo estas palabras, y les dijo, ¿con quién está hablando Lucas aquí? Está hablando con dos de los discípulos que él se encontró después de haber resucitado Jesús. Entonces Jesús se encuentra con dos de las personas que le seguían y comienza una conversación con ellos. Les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Jesús hablando ahí dice, era necesario que todo esto se cumpliera. El versículo 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sabe que muchas veces los discípulos escucharon las palabras de Jesús, pero no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y luego viene Jesús y abre el entendimiento de estos, y ahora ellos, cuando Jesús les abre su mente, se dan cuenta de que lo que Jesús había dicho días anteriores se refería al cumplimiento de todas las escrituras que estaban en el Antiguo Testamento. Así que es interesante ver cómo muchas personas llaman a la Biblia fábulas, historias que se escribieron, que alguien inventó, ¿verdad?, cuando estaba fuera de sí, o quizás alguien que era bueno en literatura se puso a escribir. Para mí es imposible concebir de que 40 escritores en diferentes tiempos, a través de los años, escriben acerca de una persona y la Biblia no tiene contradicción y todos los eventos que se escribieron cientos de años atrás se cumplen tal y como se habían predicho. Es imposible para mí llegar a decir de que estas son fábulas. Y yo encuentro personas en YouTube de vez en cuando diciendo: a mí me gusta leer la Biblia porque son cosas que son historias muy bonitas y fábulas que se inventaron. Y yo me río porque yo digo, para mí esta es la palabra de Dios, las promesas cumplidas. Y es increíble poder ver la vida cristiana desde esa perspectiva, cosas que se han comprobado. Pero la segunda característica que nosotros vemos es que nuestra fe es una fe histórica. Dice Lucas, Lucas es muy inteligente, este escritor apunta a evidencias de los hechos y él destaca cosas en el Evangelio que tienen comprobación externa. ¿Cómo lo hace Lucas? Viene Lucas y dice en el versículo 2, por ejemplo: tal como los enseñaron los que desde el principio vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Viene Lucas, habla con la gente y le dice: ¿tuviste la historia? ¿Tuviste el evento? Cuéntamelo por favor con lujo de detalles porque yo lo voy a escribir. Y en la cultura que nosotros estamos leyendo, la cultura que fue escrita la Biblia en el primer siglo, la cultura era una cultura oral. Entonces las cosas se pasaban de manera verbal. Yo hablaba con las personas vieron lo que hizo Jesús y luego lo contaban a otras personas y le decían: esto fue lo que pasó. Eran personas muy inteligentes.
Ellos grababan mejor las cosas que nosotros. Nosotros escuchamos ciertas cosas ahora, pero como no tenemos una cultura verbal, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Decimos, lo voy a anotar ahora en un mensajito para que no se me olvide, ¿sí o no? O lo voy a poner ahora en mi recordatorio. La gente de ese tiempo tenía una cultura oral donde las cosas se pasaban verbalmente y era increíble todo lo que ellos podían memorizar. Así que así Lucas escucha las historias y él decide escribir todo lo que vemos en el Evangelio. Entonces Lucas se refiere a historias que los mismos apóstoles quizás le contaron, o personas, servidores de Jesús, quizás las mismas personas que fueron sanadas le contaron a Lucas, y Lucas viene y lo pone todo en un compendio de 2 libros, que es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Así que una de las diferencias entre el cristianismo y otras religiones es el cristianismo tiene abundante evidencia histórica de los hechos que nosotros decimos creer. Déjeme decirle acerca de una religión, por ejemplo, el Islam. Los musulmanes dicen que ellos están convencidos de que su religión es la culminación de todas las religiones. Ellos dicen de que Mohammed es el último de los profetas, pero ¿sabe qué lo es? ¿Qué es lo que es pequeño dentro del Islam? La comprobación histórica. Ellos no tienen una comprobación histórica de alguien que diga que vio a Mohammed ir a Jerusalén y que de Jerusalén fue arrebatado en los cielos. Hubieron personas, vemos en el libro de Hechos, que Lucas nos relata, más de 500 personas a la misma vez vieron cuando Jesús fue levantado al cielo. Los apóstoles vieron cuando Jesús se les presentó y partió el pan y lo reconocieron. Personas en el camino hablaron con Jesús. Así que vemos personas de que fueron testigos de la resurrección de Jesús. El cristianismo es algo diferente a las demás religiones. Tenemos una comprobación externa de los hechos. ¿Han escuchado ustedes historiadores que se ponen a escribir de las cosas que han pasado? También hubieron historiadores en el tiempo de Jesús que no eran cristianos, no tenían necesidad de escribir las cosas que ellos escribieron, pero hablan acerca de Jesús. Lea acerca de los escritos de Josefo, por ejemplo, y Josefo nos dice eventos que también la Biblia nos dice, y Josefo no era cristiano, él era simplemente un historiador que escribía de las cosas que habían pasado. Entonces tenemos comprobación histórica. El versículo 5, por ejemplo, en los tiempos del rey Herodes, dice Lucas, hubo un sacerdote llamado Zacarías. Busque en la historia, sí, en el primer siglo hubo un gobernante que se llamaba Herodes, lo va a encontrar. En el 2, 1 y 2 dice, por aquellos días Augusto César decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Busque usted en la historia, aparte de la Biblia, y va a encontrar que hubo un censo. Lucas nos da aquí un tiempo, nos da personas, nos da reinos. En el 3, 1 y 2 dice, en el año 15 del reinado de Tiberio, César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Esto está en la Biblia, pero esto usted lo puede encontrar afuera de la Biblia, en cualquier otra fuente extrabíblica. Así que la fe cristiana es una fe histórica, comprobable. Vamos a ver, por último, que nuestra fe es una fe, algo que hemos estado diciendo, verificable. Nuestra fe es una fe verificable. Es interesante que muchas veces la ciencia toma los eventos bíblicos para poder comprobar las cosas que ellos encuentran en la arqueología. Interesante, ¿no? Ellos dicen, encontramos esto, data de tantos años, veamos a ver si la Biblia tiene algo que decir con respecto a esto. Y hacen una comparación. Usan a la Biblia para comprobar sus descubrimientos. Pero más allá de la ciencia, la primera iglesia se caracterizó por poner sus creencias en una forma escrita. Ok, ya le dije yo que vivían en una cultura verbal, ¿no? Las historias se pasaban así de persona a persona. Pero cuando en el año 70 más o menos comienza la persecución de la iglesia, lo que pasó fue que las personas, los cristianos, comienzan a ir a diferentes lugares siendo perseguidos. Y lo que dicen es, si nosotros no escribimos estas cosas,
probablemente van a haber otros cristianos que no van a tener una fuente para poder ver lo que Jesús hizo. Y comienzan a escribir las cartas que ahora nosotros tenemos para que la iglesia pudiera ser bendecida. Entonces fue ahí donde comenzó a escribirse la mayor parte del Nuevo Testamento, cuando se comenzó la persecución de la iglesia ahí en el primer siglo. Entonces, pero cuando muchas personas comienzan a escribir, había que comprobar que las cosas que se escribieron eran inspiradas por Dios. Entonces lo que comienzan a hacer es que la misma iglesia comienza a comprobar las cosas y dice que para ser aceptado un libro dentro del canon había que pasar por ciertas pruebas. El libro tenía que ser escrito por un profeta de Dios. El libro tenía que presentar milagros que autentificaran que estaba la presencia de Dios. El libro tenía que no presentar ninguna contradicción con respecto a lo que ya estaba escrito. El libro tenía que tener la capacidad divina de transformar vidas. Y el libro debió ser aceptado por las personas del primer siglo a quienes fue escrito. Entonces, la mayoría de los libros, o todos los libros del Nuevo Testamento, fueron aceptados por las personas que lo leyeron en el primer siglo. Entonces, sabiendo nosotros, hermanos, que hubieron personas que diligentemente tomaron los libros, comprobaron de lo que estaba ahí venía de los apóstoles, comprobaron de que tenía la capacidad para cambiar vidas, comprobaron muchas cosas, nosotros tenemos que tener la confianza de que lo que nosotros estamos leyendo es verdadero. Ahora yo quiero animarlos a ustedes, quiero animarlos a que sean como la iglesia del primer siglo, que dice que estas personas agarraban los libros, los desmenuzaban, veían la historia, veían de quién venía y llegaban a la conclusión y decían, este libro es aceptable. Así nosotros debemos de tomar la Biblia, agarrar los eventos, ver cómo se cumplieron y decir, lo que yo creo de la religión cristiana es algo verdadero, no es algo que me impusieron a mí, sino que yo lo comprobé por mí mismo. Así que déjenme terminar haciéndolos pensar en algo. ¿Has basado tu eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, en algo que tú crees o que te imaginas que es correcto? ¿O es tu fe basada en cosas que has comprobado por ti mismo, cosas que alguien vio de primera mano y que se consideran verdaderas? Considera la fe bíblica histórica, verificable y confiable. Lo que pudiera recomendarte en este primer sermón es lo que muchas personas no conocen. Ve y investiga un poco acerca de la historia de la iglesia y vas a darte cuenta del porqué de muchas cosas que hoy están pasando. La historia de la iglesia nos dice por qué hay muchas herejías dentro de la iglesia. La historia de la iglesia nos dice en qué años surgieron esas herejías. La historia de la iglesia nos dice cuáles fueron las cosas que adoptaron los padres de la iglesia. Y eso nos ayuda para que la iglesia de hoy sea una iglesia sana. Para que nosotros digamos, esto fue lo que adoptaron los padres de la iglesia. Esta es la heredad que ellos nos han dejado. Lo vamos a atesorar y no vamos a hacer caso a ninguna de las otras tonterías que surgieron en los siglos posteriores, ¿verdad? Así que dice Pablo en uno de sus escritos de que hubieron unas personas que recibieron la palabra y fueron a ver si las cosas que se estaban diciendo eran ciertas. Pablo dice, tan pronto como se hizo de noche, después del capítulo 15 de Hechos, usted puede leer esto, dice, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, dice, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron y también en buen número de griegos. Mi oración, hermanos, es que cuando usted salga de este lugar, usted vaya y compruebe las cosas que yo le he enseñado, las cosas que usted escucha en la iglesia,
para que usted pueda llegar a la conclusión de que lo que usted escuchó es real. Hay muchas personas allá afuera predicando de cualquier tontería y las personas simplemente dicen amén, amén, amén a todas las locuras que predican. Pero Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado la historia, Dios nos ha dado tantas herramientas para que nosotros podamos comprobar que nuestra fe es lógica, verificable e histórica y bíblica. Así que al caminar por el Evangelio de Lucas, es mi oración también y mi deseo que usted pueda conocer más al Jesús histórico y su vida pueda ser avivada por las cosas que Él hizo. Si no eres cristiano y nos estás viendo hoy, es mi oración también para que puedas comenzar a ver la Biblia no como fábulas que se escribieron, sino como eventos reales que pasaron. Y ojalá que Cristo pueda llegar a ser tu Salvador. Y si tú quieres una relación con Él, todo comienza diciéndole a Jesús, perdona mis pecados y pon fe en mí para que yo pueda creer y arrepentirme. Vamos a orar y agradecer a Dios por este libro y por todo el esfuerzo. Yo me imagino a Lucas yendo de lugar en lugar y recopilando todo esto para que nosotros pudiéramos tener la bendición de estar seguros de que lo que nosotros creemos es real. Oremos y agradezcamos a Dios por su palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque fuimos creados a tu imagen. Señor, tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de investigar, la capacidad, Señor, de hacer tantas cosas intelectualmente. Fuimos creados para ser buscadores. Ayúdanos a ser buscadores no solamente de aquellas cosas que nos entretienen, sino de cosas que tienen que ver con nuestra fe, para que seamos defensores fieles de tu palabra, Señor. Que al escuchar personas que hablan de la Biblia como fábulas y historias que no tienen ningún sentido, nosotros podamos corregirles y enseñarles que hay historia, que hay comprobación, que hay fuentes externas, pero no solamente para que tengamos conocimiento o para que ellos tengan conocimiento, sino para que tu palabra nos transforme, que nos limpie de pecado, que nos ayude a ser mejores a la imagen de Cristo cada día. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a cantar.